Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides de nuevo a su rincón favorito del Internet, donde la verdad es tan jugosa que mancha. Aquí estoy, su anfitriona incansable, lista para destripar los secretos más ocultos, desenterrar los chismes más calientes y analizar cada movimiento de nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy... ¡Ay, Dios mío! Hoy la cosa está que arde. Preparaos el café, acomodaos en el sofá y agarraos fuerte, porque el salseo de hoy es de campeonato mundial. Vamos a sumergirnos como si fuéramos buzos en las profundidades del Bósforo, en la vida de nuestra adorada Demet Özdemir, la estrella que ilumina la pantalla con cada sonrisa, que nos roba el aliento con cada interpretación y que nos tiene pegados a las redes sociales con cada look. Demet, Demet, Demet. ¿Quién no la ama? Pero hoy no vamos a hablar de su talento, ni de sus portadas de revista, ni siquiera de sus romances, bueno, igual un poquito, pero solo como guarnición. Hoy nos vamos a centrar en algo que nos gusta a todos, seamos sinceros, la pasta. El dinero, el parné, la tela, la guita, la plata, el cash. Porque, seamos honestos, nos encanta saber cómo viven los ricos y famosos, que se compran y sobre todo, que les regalan. Así que si sois fans acérrimos de Demet, si vibráis con cada noticia del mundo del espectáculo turco, si os gusta saber quién tiene más diamantes que un jeque árabe. Este es vuestro vídeo. No os lo podéis perder bajo ningún concepto. Y antes de que empecemos con el drama, quiero recordaros que os suscribáis al canal, activéis la campanita para que no os perdáis ni una migaja de salseo, y me dejéis un comentario diciéndome qué os parece esta bomba que estoy a punto de soltar. Vamos al lío, que esto promete. Vale, veo que estáis impacientes. ¿Qué queréis saber ya de qué regalo estamos hablando? ¿Qué os coméis las uñas? Calma, que todo llega. Antes de desvelar el misterio, necesito poner un poco de contexto para que entendáis la magnitud del asunto. Demet Özdemir, como todos sabemos, es la reina indiscutible de la televisión turca. Su carisma es magnético, su talento es arrollador y su belleza es, de otro mundo. Ha protagonizado series que han arrasado en todo el mundo, ha colaborado con las marcas más prestigiosas desde joyas hasta coches de lujo, y, en general, ha conquistado el corazón de millones de fans. Todo este éxito, como es lógico, se traduce en fama, fortuna y regalos. Muchísimos regalos. Demet es una invitada VIP en los eventos más exclusivos, donde las marcas se pelean por vestirla, maquillarla, peinarla y, por supuesto, agasajarla con todo tipo de obsequios. Desde bolsos de diseño que cuestan más que un coche utilitario, hasta joyas deslumbrantes que podrían financiar un pequeño país, pasando por viajes exóticos en jets privados y coches deportivos que rugen como leones. Demet Özdemir lo tiene todo, y más. Pero dentro de este torrente de regalos, hay uno que destaca por encima de todos. Un regalo que por su valor económico estratosférico, su significado sentimental, o al menos el que se le atribuye, y su exclusividad deslumbrante, se erige como el regalo más caro con mayúsculas que Demet Özdemir ha recibido en toda su vida. Y no, estoy hablando de su anillo de compromiso. Aunque era precioso y seguramente costó una fortuna. Tampoco estoy hablando de la dote que, según algunos rumores maliciosos, recibió por su matrimonio. Esos son solo especulaciones y nosotros aquí trabajamos con hechos, o con chismes confirmados, al menos. El regalo del que vamos a hablar hoy es, redoble de tambores, por favor. Una casa. Sí, habéis oído bien, una casa. Pero no cualquier casa, ¿eh? Una casa de ensueño, digna de una princesa otomana, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estambul, con vistas panorámicas al Bósforo que te quitan el hipo y todas las comodidades imaginables. Una casa que, según se rumorea, tiene un valor que supera los varios millones de dólares. Ahora bien, aquí viene la parte jugosa, la salsa picante que le da sabor al chisme. ¿Quién fue el alma caritativa, el benefactor generoso, el millonario enamorado que le regaló semejante maravilla a Demet Özdemir? Pues bien, agárrense a sus asientos, porque la respuesta es... su exmarido Oğuzhan Koç. Sí, lo habéis oído bien. Su exmarido. Que no se os caiga la mandíbula, por favor. Después de su divorcio, que fue un shock para muchos de nosotros, porque parecían tan enamorados, Demet se quedó con la casa. La casa del $1.000.000. Según fuentes cercanas a la pareja, siempre hay una fuente cercana, la casa fue un regalo de Oğuzhan a Demet durante su matrimonio, como símbolo de su amor eterno y su compromiso inquebrantable.
Ay, el amor, qué bonito es cuando dura. Y aquí es donde la historia se pone aún más turbia, más escabrosa, más deliciosa. Porque, como ya sabéis, el matrimonio de Demet y Oguzhan fue más corto que un suspiro. Se casaron con una boda por todo lo alto digna de la realeza, con fuegos artificiales, vestidos de ensueño y una lista de invitados que parecía la guía telefónica de Estambul, pero su felicidad no duró mucho. A los pocos meses empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones a gritos, de infidelidades los rumores, que finalmente se confirmaron con su divorcio. Un divorcio express que dejó a todos con la boca abierta. Muchos nos preguntamos qué pasaría con la casa. ¿Se la quedaría Demet, como premio de consolación? ¿La venderían y se repartirían el dinero, como dos socios que liquidan una empresa? ¿Volvería Oguzhan a vivir allí, solo y arrepentido, recordando los días felices? Pues bien, finalmente la casa se quedó en manos de Demet. Para alegría de sus fans y envidia de sus detractores. Y no solo eso, sino que, según se dice, Oguzhan también le dejó una generosa suma de dinero como parte del acuerdo de divorcio. Para que no le faltara de nada a la reina. Así que ahí lo tenéis, la bomba ha estallado. El regalo más caro que Demet Özdemir ha recibido en su vida es una casa de lujo en Estambul, valorada en millones de dólares, cortesía de su exmarido, Oguzhan Kok. Una historia que sin duda da mucho que pensar. Fue un gesto de amor sincero, un intento de mantener las apariencias, un acto de arrepentimiento, una estrategia legal para evitar un escándalo mediático aún mayor. Las teorías son infinitas. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Demet Özdemir tiene una casa espectacular y que, a pesar de su divorcio, sigue siendo una de las mujeres más envidiadas y deseadas de Turquía. Y eso, amigos míos, es lo que importa. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo esta cuestión. ¿Qué significa este regalo para Demet Özdemir? ¿Cómo ha influido en su vida personal y profesional? ¿Qué podemos aprender nosotros, simples mortales, de todo este drama? En primer lugar, es evidente que la casa representa un símbolo de estatus y poder para Demet. No solo es una propiedad lujosa, sino también una inversión sólida, una garantía para el futuro. Le permite vivir con comodidad, disfrutar de su privacidad y, por supuesto, presumir de su éxito ante el mundo entero. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta que nos vean triunfar. En segundo lugar, la casa también puede ser vista como un recordatorio constante de su matrimonio con Oguzhan. Un matrimonio que, a pesar de su corta duración, fue un capítulo importante en su vida. La casa puede evocar recuerdos tanto buenos como malos, y servir como un lugar de reflexión y crecimiento personal. Un lugar para llorar las penas, celebrar los logros y planificar el futuro. En tercer lugar, la casa también puede ser vista como un símbolo de independencia y autonomía para Demet. Después de su divorcio, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de seguir adelante con su vida y construir su propio camino. La casa le proporciona un espacio propio, un refugio seguro donde puede sentirse cómoda, relajada y libre para ser ella misma. Un lugar donde puede desconectar del mundo y recargar las pilas para seguir brillando. Pero, más allá de lo material, creo que este regalo también tiene un valor simbólico importante. Representa la idea de que a veces, las cosas no salen como esperamos. A veces el amor se acaba. A veces los sueños se rompen. Pero eso no significa que debamos rendirnos, tirarnos al suelo y llorar desconsoladamente. Debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias, a superar los obstáculos y a seguir adelante con nuestra vida, con la cabeza alta y una sonrisa en la boca. Porque la vida es un carnaval, y hay que saber bailar con la música que nos toca. Demet Özdemir es un ejemplo de ello. A pesar de su divorcio, ha sabido reinventarse y seguir triunfando en su carrera. Ha demostrado que es una mujer resiliente, inteligente y con un gran corazón. Y la casa, de alguna manera, es un testimonio de su fuerza y su determinación. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. Ahora bien, vamos a hablar un poco del estilo de la casa. Porque, como ya sabéis, Demet Özdemir tiene un gusto exquisito para la moda y la decoración. Es una influencer nata, una trendsetter que marca tendencia con cada look y cada publicación en Instagram. Y su casa, evidentemente, refleja su personalidad y su estilo único.
Según las pocas fotos que hemos podido ver, Demet es bastante reservada con su intimidad y hace bien. La casa tiene una decoración moderna y elegante, con toques minimalistas y sofisticados. Predominan los colores neutros como el blanco, el beige y el gris, que crean un ambiente relajante y acogedor. Un oasis de paz en medio del caos de Estambul. Los muebles son de diseño, de marcas de lujo, y están cuidadosamente elegidos para crear un espacio funcional y estéticamente agradable. Hay grandes ventanales que permiten disfrutar de las impresionantes vistas al Bósforo y mucha luz natural. Un paraíso. O para los amantes de la fotografía y el buen gusto. En resumen, la casa de Demet Özdemir es un reflejo de su personalidad, elegante, sofisticada y con un toque de glamour. Un lugar donde puede sentirse cómoda, relajada y feliz. Un santuario personal donde puede ser ella misma, sin máscaras ni poses. Y ahora, vamos a hablar de algo que sí que os interesa mucho, el precio de la casa. Como ya he dicho, se rumorea que la casa tiene un valor de varios millones de dólares. ¿Pero cuánto exactamente? ¿Podríamos comprarla con los ahorros de toda una vida? Pues bien, es difícil saberlo con certeza. El precio de las propiedades en Estambul varía mucho dependiendo de la ubicación, el tamaño, las características y la demanda. Pero, teniendo en cuenta que la casa de Demet está ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, que tiene vistas panorámicas al Bósforo y que cuenta con todas las comodidades imaginables, piscina, gimnasio, spa, sala de cine. La lista es interminable, podemos estimar que su valor oscila entre los 5 y los 10 millones de dólares. Una cifra mareante que solo está al alcance de unos pocos privilegiados. Sí, es una cifra astronómica. Pero, teniendo en cuenta el éxito arrollador de Demet Özdemir y su capacidad para generar ingresos de entre series, películas, publicidad y colaboraciones, no para de facturar, es una inversión que se puede permitir. Y además es una forma de asegurarse un futuro económico sólido, de vivir tranquila y sin preocupaciones. Porque seamos realistas, el dinero da la felicidad, o al menos, ayuda a conseguirla. Y ahora, para terminar, quiero compartir con vosotros algunas reflexiones finales sobre esta historia. Creo que el regalo que Demet Özdemir recibió es un ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden cambiar la vida de una persona, para bien y para mal. Le ha proporcionado riqueza, poder y estatus, pero también la ha expuesto a la crítica constante, la envidia despiadada y la presión asfixiante. Demet ha sabido lidiar con todo esto con gracia, elegancia y una sonrisa radiante. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. Y a pesar de su divorcio, ha sabido seguir adelante con su vida y construir su propio camino, sin mirar atrás y sin dejarse vencer por las adversidades. Creo que podemos aprender mucho de ella. Podemos aprender a ser resilientes, a superar los obstáculos y a no rendirnos nunca ante las dificultades. Podemos aprender a valorar lo que tenemos y a no dejarnos llevar por la envidia o el materialismo. Y sobre todo podemos aprender a ser felices con nosotros mismos independientemente de las circunstancias, porque la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en el amor, la amistad y la paz interior. Así que ahí lo tenéis. La historia del regalo más caro que Demet Özdemir ha recibido en su vida. Una historia llena de glamour, salseo, reflexiones y sobre todo mucho drama. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo disfruté contándosela. Porque al fin y al cabo de eso se trata la vida, de disfrutar de cada momento y de compartirlo con aquellos que nos quieren y nos apoyan. Bueno, mis queridísimos chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo. Hemos descubierto el secreto mejor guardado de Demet Özdemir, su casa de ensueño en Estambul. Hemos analizado su valor económico, su significado sentimental y su estilo decorativo. Y sobre todo hemos reflexionado sobre lo que este regalo representa en la vida de Demet y en la nuestra. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con vosotros estos momentos de chisme y reflexión. Me siento como si estuviera hablando con mis mejores amigos, con mi familia virtual. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es muy importante para mí. Gracias por vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones. Sin vosotros, este canal no sería posible. Sois los mejores. Me encantaría saber qué os ha parecido este vídeo. ¿Os sorprendió el regalo de Demet? ¿Qué opináis de su casa?
¿Os gustaría vivir en un lugar así? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. Vuestra opinión es muy valiosa para mí. Y ahora sí, para finalizar, quiero animaros a que le deis like a este vídeo si os ha gustado. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que sean fans de The Method de Mir o que simplemente disfruten del buen chisme. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo. Tenemos muchas más historias jugosas por compartir. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero mucho. Hasta la próxima, chismosos y chismosas. Que tengáis un día lleno de salseo y felicidad. Adiós. Y recordad, la vida es un chisme, así que disfrutadla al máximo.